Muy bien, leemos el verso 2 del capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, ¿no? La iglesia tiene que ser enseñada a sufrir. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, para los que piden paciencia, Señor, dame paciencia. Entonces está diciendo que usted necesita pruebas, pruebas y más pruebas. Y cuando le venga la prueba, no diga, Dios, ¿por qué me mandas pruebas? Porque usted dice, yo quiero tener paciencia, ¿cierto? Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sí? Dice, para que seáis perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí. Amado Señor y Padre Santo, nos encomendamos en sus manos nuevamente para que nos guíe, nos abra el entendimiento, nos abra ese discernimiento para entender, para escuchar y también, Señor, para poner en práctica lo que hoy aprendamos. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Amén. Gracias a Dios. Amén. Vemos entonces la Escritura acerca del tema. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedírsela a Dios. Ahora, ¿cuántos creen que todos necesitamos sabiduría? ¿Cuántos creen que necesitamos la sabiduría? Sí. Según el libro de Proverbios, hermano, tanto el conocimiento y la sabiduría están estrechamente relacionados uno y otro. El conocimiento y la sabiduría están ligados ambos uno a otro, según Proverbios. El conocimiento tiende a centrarse en la comprensión correcta. Eso es el conocimiento. El conocimiento tiende a centrarse en la comprensión correcta. Por ejemplo, si sabemos algo, es fácil que hagamos las cosas correctamente por el conocimiento, ¿cierto? Cocinar, el trabajo, etcétera. Todo lo que hagamos, cuando hay un buen conocimiento, ¿cómo salen las cosas? Salen bien, ¿no? Salen correctamente. Quiero decir, no es que no tengamos alguna falla, pero lo que quiero decir es que no es lo mismo hacer las cosas como al adivinar, ¿no? ¿Cierto? Usted se pone a cocinar y le echa de todo, ¿y qué le va a salir ahí? Un mole, va a decir. No, ni un mole le va a salir porque eso lleva sus ciertos requisitos, ¿no? Y cada cantidad para que le salga lo que es un mole. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos, cuando hay conocimiento, seguramente va a salir o se va a hacer correctamente. Mientras que la sabiduría es la habilidad adquirida. Fíjese lo que es. Es la habilidad adquirida para aplicarla a ese conocimiento correctamente. Otra vez, la sabiduría es una habilidad que se adquiere, que se obtiene por medio del mismo conocimiento. O sea que si alguien no tiene conocimiento, no tiene ciertas habilidades, cierta capacidad, cierto don, ya cierta forma de manejar las cosas, porque está inmaduro o está con poca sabiduría. ¿Se entiende eso? Se tiende a ver cuando somos jóvenes, ¿no? Se tiende a ver que nos falta mucha sabiduría para muchas cosas. Decimos, no, pues no sabía, lo aprendí, nunca he sido papá, nunca he sido esposo, nunca he sido mamá, etcétera, nunca he sido hijo. Y por medio del conocimiento y la práctica que se va obteniendo, ya luego se obtiene esa habilidad, ¿no? Para poder hacer las cosas. Bueno, así es que la habilidad, ¿qué quiere decir? Para aplicarlo correctamente, para aplicar ese conocimiento. En este caso, el conocimiento de Dios es, hermanos, para tener la habilidad o el arte de vivir piadosamente. Piadosamente quiere decir un cristianismo adecuado, ¿sí? Me estoy contextualizando en algo
con lo que nos estaban diciendo el verso anterior que leímos, donde Santiago le dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que por medio de la prueba también nuestra fe esté completa, esa obra esté completa. Que cuando estamos ahí, bueno, nos gozamos y vamos a ir aprendiendo a tener también paciencia por medio de la aflicción, por medio de los problemas, por medio de esas circunstancias que vamos a pasar ahí. Nuestra fe va a producir paciencia, ¿sí? Y también va a ser una forma de que estemos cabales, dice, completos, sin que os falte nada. Está diciendo en el contexto que por medio del conocimiento de la voluntad de Dios, por medio del conocimiento de lo que tenemos que padecer, en este caso ellos como cristianos en su tiempo, la persecución, bueno, tenían que estar participando con gozo, con alegría en sus corazones, sabiendo de antemano que eso era necesario pasar, ¿sí? Pero que aprendiendo a tener paciencia, aprendiendo a estar con gozo en la tribulación, ellos iban a tener esa virtud para desarrollar la sabiduría en medio de las circunstancias que estaban viviendo. Hoy tal vez no estamos pasando lo mismo, ¿no? Pero sí hay pruebas, ¿sí o no? Y tal vez nuestras pruebas no son de escondamos, nos corramos, nos vayamos a otra ciudad porque está muy duro aquí la persecución, nos están matando a los hermanos, a los cristianos. Pero nuestras pruebas son estas, ¿no? De que de repente, ¿no? En el hogar se formó una turbulencia, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos tienen turbulencia en sus casas? Cuando de repente sienten que la marea sube y se hace ahí una pequeña dificultad donde dice, hay que tranquilizarse. Y el punto es ese, hermanos, que en esa tempestad es ahí donde hay que agarrar esa habilidad para comprender la prueba, para esperar tranquilamente en Dios y no tomar iniciativas de hacer algo incorrecto o hasta de explotar. ¿Cuántos explotan cuando tienen su prueba? ¿Sí? Podemos explotar, ¿no? Si queremos, pero podemos tranquilizarnos si podemos. Y también si tenemos el conocimiento de que, hermanos, las pruebas son necesarias, ¿cierto? No tienes por qué huir de la prueba. No tienes por qué no luchar en el momento de la prueba. Por ejemplo, puede ser tu aflicción porque no hay trabajo, porque no tienes dinero. Pero no es tiempo de divorcio, no es tiempo de separación, no es tiempo de dejar a los hijos. Ni mucho menos de dejar a Dios, dejar la iglesia, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Hay que luchar, hay que mantenerse firme, fe, confiando al Señor, incluso en la enfermedad. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes huir de ese lugar? No, tienes que aprender lo mismo, a estar confiando que el Señor tiene control de tu vida y que Él es misericordioso. No puedes hacer algo más sino esperar en Dios y manejar la circunstancia con sabiduría, con ánimo, con alegría. Yo sé que hay gente, por su dolor y sufrimiento, son capaces a veces, hermano, de tomar iniciativas hasta de suicidio, ¿no es cierto? Pero comúnmente puede pasar en alguien que no tiene esa esperanza de vida, Cristo en su vida, ¿cierto? Estoy hablando que hay que saber, hermanos, entender en este caso la voluntad de Dios. Dios no se equivoca en nada, Dios es perfecto. Y así como el hermano tiene sus pruebas, que seguramente yo no sé cuáles son, y por qué se siente en esa angustia, y por qué se siente en esa aflicción, yo le aseguro que usted tiene muchas también. Y que ha llegado un momento que quiere salir corriendo, ¿sí o no? Quiere dejar a todo lo que tiene, aunque luego ya se arrepiente y dice, no, ¿cómo voy a dejar a mi mujercita? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos hermosos que yo tengo? ¿Cómo voy a dejar a mi esposo? Ustedes, mujeres que están casadas, ¿vea que se arrepienten luego? ¿Por qué? Porque solamente es un momento donde se sube, hermano, esa aflicción. Yo sé que la iglesia primitiva pasó por etapas de persecución, no fue toda la vida. Hubo momentos de tranquilidad, hubo momentos de paz, hubo momentos de tranquilidad, ciertamente. Pero cuando llegan estos momentos, la palabra de Dios nos enseña que debemos estar capacitados, entendiendo así el propósito de Dios. A ver, pregúntate por qué estás pasando la enfermedad. Pregúntate, pero trata de entender la voluntad de Dios. Si tú sacas tu conclusión, no, hermano, yo creo que esto es un
castigo, yo estoy maldecido, o Dios no me quiere, o Dios se olvidó de mí, hermano. Creo que estás lejos de entender el propósito y la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Hay gente que puede pensar de esa manera y por eso llegan a circunstancias que no tienen que llegar. ¿Cuánta gente por tener confianza y fe en Dios, hermano, aunque sea dura su enfermedad, de allí el Señor los ha levantado? Pudo haber sido su problema la economía y el Señor los ha levantado. Pudo ser su matrimonio y el Señor los ha restaurado. Pero pudieron esperar en Dios y supieron que estaban en un proceso. ¿Cierto, hermanos? Bueno, eso nos habla la Escritura, que nosotros debemos aprender que en las pruebas, hermano, debemos tener paciencia. No desesperarnos, no querer yo ahorita arreglar el problema a mi manera, porque sin duda no es así. ¿Cuántas veces nosotros por querer arreglar el problema lo empeoramos, no? ¿Sí? Así como Abraham, ¿no? O Sara, que quería arreglar el problema del heredero y le dijo, a ver, tráete aquí a la sierva y vamos a tener un hijo ahí. ¿Y qué hicieron? ¿Arreglaron el problema? Empeoraron el problema, ¿no es cierto? Luego cuando nace el niño hay problemas con el verdadero heredero, uno lo mandan para allá y otro para acá. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos metemos a lo que es la obra del Señor para querer ayudar a Dios, hacemos cosas incorrectas. Por eso lo mejor es esperar en el Señor. Mire, hermanos, hasta un dicho del mundo hay, no hay mal que dure 100 años ni humano que lo aguante. Y Dios es misericordioso. Hoy nos puede poner en la prueba, pero su palabra dice que no nos da carga más grande que la cual no podamos soportar. No nos va a dar una tarea que no podamos cumplir, porque Dios es fiel, porque Dios sabe de nosotros hasta dónde soportamos cada uno de nosotros. Confíe en eso, que el Señor no le va a dar más de lo que usted no pueda aguantar. No lo va a despedazar, no lo va a matar Dios con la carga. Pero usted tiene que tomar un concepto, Señor, aquí en medio de tu voluntad, Señor, yo quiero, Señor, conocimiento, paciencia y sabiduría. ¿Sí? Porque a veces que ni siquiera eso aprendemos. No sabes ni de qué se trata lo que está pasando. Y dices, no sé ni por qué. No sé ni por qué me pasa esto. Yo no soy cristiano. Yo pensé que a mí no me iba a pasar nada. Yo pensé que los evangélicos eran pura felicidad y pura prosperidad y pura alegría. Pues te engañaron. ¿Cuántos no han sufrido aquí como evangélicos, como cristianos? ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque aparte de que estamos en esta tierra, hermanos, la promesa es que vamos a estar en un cielo nuevo y tierra nueva, pero no es aquí. Hoy estamos dentro de la corrupción, dentro del mundo caído, y aunque estemos con Dios, todavía vivimos en este mundo. Las aflicciones de este mundo, las escaseces o necesidades de este mundo, aún como cristianos lo padecemos. ¿Quién no paga la luz como cristiano? ¿Quién no paga el celular como cristiano? Todos lo pagamos. Una cosa es que seamos hijos de Dios y que tengamos el apoyo de Dios, el gozo de Dios. Cierto, yo en mi aflicción, aunque estoy angustiado, que estoy afligido, pero de momento llega el gozo del Señor y dije, ¿qué importa que muera? ¿Qué importa que no tenga nada? ¿Qué importa esto? Mientras Dios está conmigo, yo siento paz en mi corazón. De todos modos, si Dios quiere voy a vivir y si Dios no quiere ya no voy a seguir adelante. Él me va a llamar un día de estos, pero no voy a estar con una desesperanza en mí, sino voy a estar mientras el Señor quiera que yo esté aquí participando tanto de cosas buenas como de cosas que no son buenas. Buenas quiero decir sufrimiento, pues, ¿se entiende? Es imposible que usted quiera rehusar a ese sufrimiento y decir, Señor, yo no quiero sufrir nada. Sí, y luego no vaya a empezar ahí a querer hacer algo como religioso y empezar a reprender. Reprendo la pobreza y reprendo esto. No, hermano. Aprenda a ser maduro en el Señor para que en medio de la pobreza usted sepa cómo alabar a Dios. Y cuando venga la abundancia, su corazón también sabe cómo adorar a Dios sin irse tras el afán del dinero. ¿Cierto? Muy bien. Así es que vamos a ver ahí cómo nos enseña la Escritura que cuando pedimos fe, ve al verso 5, cuando pedimos, sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, esta es falta de cómo comportarse en las pruebas, en las persecuciones, en las muertes que vienen echándolo a los leones, vienen metiéndolo a la cárcel, los vienen partiendo con la espada.
vienen echándolos en aceite. Pero si a alguno de vosotros les falta sabiduría para cómo comportarse en esta circunstancia, en esta época, dice, pídala al Señor. Pídala al Señor para que sepa cómo. Tenga la destreza de cómo. Imagínense la destreza por un momento de ellos. Están matando una familia entera y los padres viendo. Están matando a sus hijos, no sé, 5 o 6 miembros. Los están sepultando vivos. Los están tapando con tierra vivos. ¿Y qué hacen? Según testimonio era que se ponían ¿a qué? A cantar himnos. ¿Tiene usted la destreza? ¿Tengo yo la capacidad? Ya adquirí ese don, esa habilidad para poder estar alabando a Dios mientras estoy viendo a un familiar que lo están echando al foso de los leones o al ¿cómo se llama? Al Coliseo. Esa habilidad se tiene que adquirir. Es una capacidad que va a venir de parte de Dios cuando nosotros entramos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Que lo que yo estoy pasando es la voluntad de Dios para que yo pueda obtener una habilidad de adorar a Dios, de exaltar a Dios, aunque estén pasando las cosas de lo más peor. Es una habilidad, es un don de Dios que se adquiere en medio de las pruebas. Miren el verso 5, nuevamente, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. ¿Y cómo es que lo da? Abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Si algo podemos demandar a Dios que te va a decir, hey, cálmate, cálmate, no pidas tanto, es la sabiduría. Tal vez Dios te puede decir, hey, ¿por qué pides tantos hijos? ¿Por qué pides tantas, no sé, ropa, tantos pares de zapatos? Cálmate, con unos 2, 3 es suficiente. ¿Para qué quieres ir tras la vanidad? ¿O para qué quieres tantos carros si con 1 o 2 es suficiente? ¿No es cierto? ¿Para qué quieres tantas casas si con una ya ni la llenas? Ya se van a ir tus hijos de tu casa y quedas solo. Probablemente esas peticiones Dios no las contesta ni está dispuesto a cumplir nuestros deseos y caprichos terrenales. Pero cuando alguien viene con el deseo de adquirir sabiduría otra vuelta, es esa habilidad de poder desenvolverse por medio del conocimiento que ha tenido de Dios y cómo actuar, cómo conducirse en ese conocimiento de Dios. Luego falta eso, ¿no? Como cristianos, que nos falta una actuación fiel a Dios. Sí, por ahí la gente se puede dar cuenta de nuestros desvaríos. Híjole, y hoy sí la regué. Y delante de la gente, ¿se entiende? Cometí un error que ni se hubiera enterado a mi vecino, ni se hubiera dado cuenta ahí donde yo iba pasando y hice algo indebido. ¿Cierto? Hasta los que andamos en la calle como cristianos, nuestro deber no es sonar el claxon cuando alguien se te paró de repente, cuando alguien está atravesado ahí o hay tráfico. No, hermano, sereno, tranquilo. Porque eso es un mal testimonio. Que estás así como... No, hermano, tenemos que tener un tacto, tenemos que tener una habilidad para tener un buen carisma, un buen sentido común. ¿Se entiende? Que el conocimiento de Dios nos enriquezca para tener una buena práctica. No nomás algo literal que se me quedó aquí, de que lo aprendí, sino en la práctica. Que la gente vea que estamos tranquilos. Luego hay peligro. Acuérdense que hoy en día por pitar el claxon usted no sabe si se va a bajar con un bate, con una pistola. Así es que hágalo por las dos cosas, por dar un buen testimonio y también por no le vayan a salir con algo ahí. Bueno, así es que dice que Dios nos va a dar abundantemente en cantidades. Depende de qué ganas tengas tú de tener más sabiduría. Te va a dar abundantemente y sin reproche. Si reproche otra vuelta lo mismo, sin retenerte, si no es demasiado. No. Pídele sabiduría. Al que le pidió sabiduría, ¿no acaso no se la dio? Salomón le pidió sabiduría. ¿Y cuánta no le dio? Le dio, pero abundantemente, hermanos. Lo mismo puede ser con los cristianos hoy en día. Si su enfoque verdaderamente es buscar la sabiduría, usted va a ver un cristiano con una característica, una conducta, hermano, a querer imitar, a querer seguir. Si yo quiero ser alguien así, quiero imitar a ese hermano como ejemplo. El mismo apóstol lo decía, no para exaltarse. Decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque es un cristiano que tiene esas habilidades para conducirse dentro de la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Lo decimos amén.
Muy bien, ahora aquí vea la forma de cómo también el que la pide debe tener un concepto de cómo pedirla. Verso 6, pero pida con fe. ¿Cómo se pide la sabiduría? Con fe, no dudando, dice. ¿Sí? Muy bien, dice, pide con fe, no dudando nada. Ahora, aquí va a estar la circunstancia, cómo a veces se nos ha enseñado a pedir sabiduría. Así, levantar las manos, Señor, derrama sobre mí tu sabiduría, Señor. Derrama sobre mí tu espíritu, que venga algo sobrenatural de del cielo como un rayo y de repente ilumine mi cerebro y yo quede con la sabiduría aquí adentro. No, así no se demanda la sabiduría. Así no es como se obtiene la sabiduría. Otra vuelta, ¿se acuerda que le dije que conocimiento viene a la par de sabiduría? ¿O la sabiduría se aplica después de tener un conocimiento? Porque vienen de la mano. Si usted no conoce, ¿cómo va a tener sabiduría de algo que no conoce? ¿Cierto? En este caso, cuando alguien demanda sabiduría a Dios, para poder alcanzar sabiduría es a través del estudio de la palabra de Dios. Es ahí como se viene el conocimiento. Y después de que venga ese conocimiento, la palabra de Dios te va a ir siendo sabio. La palabra de Dios te va a ir siendo cuerdo, te va a ir siendo entendido. Vas a practicar más la justicia, más la santidad, más el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque te estás conectando con el conocimiento de la voluntad de Dios. Lees menos la Biblia y menos entiendes la voluntad de Dios. Y menos tienes sabiduría para resolver tanto tus problemas personales y de toda índole. Ni económicos, ni emocionales, ni matrimoniales, ni de fe. Porque no tienes conocimiento de las cosas de Dios. Por lo tanto, tu vida es un caos. Tu vida es un desorden. ¿Sí? Duermes en el día cuando deberías de dormir en la noche. Te levantas tarde cuando deberías levantarte temprano. ¿Se entiende? Es algo erróneo que vives. Por eso, entre más tú de verdad pides a Dios sabiduría, Dios no te la va a negar. Porque va a ver el propósito que tú tienes de verdad de buscarla. Es estar permanente en la búsqueda de ese conocimiento de Dios. Y la sabiduría la encuentras aquí, en su palabra. Ahí está la sabiduría, en la palabra del Señor. Mira lo que sigue diciendo. Ya vimos que tiene que ser con fe. Ahora traduzca esta fe a acción. ¿Sí? Acciones. Dice, pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo es la onda del mar? Así, sube y baja, sube y baja. Por ejemplo, dice, yo quiero sabiduría, Señor, y tú sabes que es por medio de la palabra de Dios. Estudiarla, escudriñarla, profundizarla, ¿cierto? Hasta congregarse, por ejemplo, a veces congregarse no solamente es venir y reunirnos y estar viéndonos nosotros, qué bonito es convivir, pero se adquiere sabiduría al escuchar la palabra de Dios, se tiene conocimiento, se recibe capacidad para entender la voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy les expliqué, no sé si ya lo sabían, pero que Santiago es uno de los primeros libros que se escribió. Tal vez no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Usted ya tiene conocimiento, ¿cierto? Va a aprender que en medio de las pruebas, Santiago o Jacobo le dice a los hermanos, tengan por sumo gozo. No se desanimen, hermanos. Aunque vean lo que vean, ustedes no se desanimen. Y si quieren sabiduría para comportarse bien, adecuadamente, pídanla al Señor. Sumérjanse en el conocimiento de Dios. Aprendan más de la palabra de Dios para que así aprendan detalladamente cada paso de su vida, cada día, cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. Que de antemano es buena y agradable, ¿cierto? No es mala la voluntad de Dios. Pero cuando no la entendemos, ¿cómo andamos? Sin rumbo. Pero cuando entendemos la voluntad de Dios, sabemos que estamos en el lugar indicado donde Dios quiere que yo esté. Yo no estoy aquí por un error. Ni siquiera nací, vine a este mundo porque fue un descuido de mis padres. Estoy aquí por la voluntad de Dios. Y así cada día de mi vida vivo por la voluntad de Dios, que Él guía mis pasos. Pero aunque me pase en valle de sombra de muerte, yo estaré seguro porque Dios está ahí.
guiándome, conduciéndome, diciendo, ve para este lado. No todo el tiempo voy a estar en esas circunstancias seguro de dolor, pero es necesario pasarlo ahí y entender el plan de Dios. Así es que sigue diciendo que no sea como ese hombre que es como una onda del mar. Quiere decir que, bueno, me convierto, pero no tengo una forma de búsqueda de Dios y de escudriñar la Escritura, de estar estudiando, estar participando, estar en los estudios bíblicos y profundizando, sino que una vez estuvo y ella vuelve a estar a los 2 meses, 3 meses, 4 meses en estudios. ¿Y cómo se estás demandando sabiduría? ¿Cómo vas a adquirir sabiduría? Así como que una oración de un rayo cayó y te cayó todo eso ahí como algo sobrenatural. No, hermanos, eso no pasa así. ¿O usted ya lo ha recibido así como una oración? ¿Verdad que no? Para adquirir conocimiento y sabiduría está aquí en la palabra del Señor. Como dijo la Escritura acerca de la sabiduría, átala a tu corazón, ámala y ella te guiará, ella te bendecirá. Sabrás cómo comportarte en cada momento de tu vida, de tu trayectoria. Tendrás la capacidad, tendrás esas habilidades para resolver cada circunstancia de tu vida. No hay más tristeza que ver un cristiano derrotado, ¿no? Que no sepa ni qué hacer. ¿Cierto? Como que no tiene un Dios. Digo, del mundo se entiende porque no tienen a Dios. Pero de un hijo de Dios, hermano, siempre debe decir, no, Dios está conmigo, hermano. Lo que tú piensas que ahorita para mí es pues sí, triste porque estoy pasando algunas circunstancias, pero ¿acaso Dios no está aquí conmigo? Si Dios está ahí con nosotros, hermano, ¿acaso no es mayor? ¿No es mejor? Por supuesto, pero a veces en los cristianos que no experimentamos el contexto de la voluntad de Dios, nos podemos desanimar y pasar esas circunstancias como llorando, como si Dios no se acuerda de nosotros. Entonces tenemos que ser constantes en esa búsqueda de la sabiduría a través del estudio. Ahora, verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si andas como la onda del mar, que no te interesa el aprendizaje y los estudios, usted ni piense que va a recibir sabiduría. Porque no le va a venir así nomás como arte de magia. No va a venir así. ¿Sí? No va a venir así. Tiene usted que tener disciplina. Tiene que tener una convicción, una solidez, una firmeza. Que usted aparta tiempo. Usted es una persona que dice, no, yo tengo tiempo para todo. Pero yo tengo tiempo para mi estudio de la Biblia. Yo hago tiempo para eso. Hay cosas que yo mismo no sé, pero tengo que enseñarme. Hay cosas que mis hijos no saben, pero que yo tengo que también enseñarles y compartirles. ¿Cierto? Pero que tiene que tener esa firmeza y no dudar, no desmayar, no desfallecer, sino estar constante. Verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjese, el hombre que es de doble ánimo y está aquí, arriba, al rato está ahí abajo y tienes que llegarlo ahí a chinear, dice, ¿no? Ándale, por favor. Dios te ama, hermana. Dios te ama, hermano. ¿Por qué ya quieres regresar atrás? Y no, hermano. No hay lugar para los inconstantes. En Dios, hermano, tenemos que aprender que volver atrás no es una opción. ¿Cierto? Desde el momento que nosotros nos convertimos al Señor, Jesús lo dijo claramente, cualquiera que pone la mano en el arado no es digno de voltear hacia atrás. Y aquí hoy en día probablemente esto falta mucho en las iglesias y en el cristianismo. Hombres constantes, hombres con una solidez, con carácter, con disciplina, con entrega, con afán de buscar a Dios y su voluntad. ¿Por qué? Porque se mira mal testimonios hoy en día en muchas iglesias que no buscan la sabiduría de Dios, sino que buscan muchas cosas, pero menos el conocimiento de Dios. ¿Cierto? Mire lo que vemos en un contraste en Oseas capítulo 4 y el verso 6. Cuando no hay conocimiento de Dios y cuando no hay sabiduría de Dios.
Dice ahí en Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Sí? Destruido, es echado a la idolatría, es echado a la hechicería. Tienen sacerdotes que no son de Dios. Tienen profetas que no son de Dios. Están practicando cosas y tradiciones que han traído de hombre, ya no de la palabra del Señor. ¿Sí? Así estaba en aquel tiempo Oseas, en el tiempo de Oseas. Y muchos tiempos del pueblo de Israel pasó cosas similares. Por tiempos estaban bien y por tiempos ya no. Bueno, en este tiempo dice ahí el Señor a través de Oseas que el pueblo Israel fue destruido por falta del conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de bendecir a tus hijos o a tus descendientes. ¿Qué está diciendo Dios ahí en el libro de Oseas? Que el pueblo fue destruido por carecer de conocimiento. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con la ley de Dios? ¿La desecharon? Dijeron, tiramos la Biblia por un lado, vámonos de aquí adelante con costumbres de los pueblos y de las naciones, hagamos lo que nosotros queramos hacer, adoremos como nosotros queramos, de manera que nosotros nos guste. Y hoy en día reina eso en las iglesias, hoy en día también. No estamos muy lejos de aquel tiempo. De que la voluntad de Dios, de que la ley de Dios se desecha a un lado. Sí hablan de la Biblia, pero vean en contexto cómo la utilizan. Todas las religiones casi utilizan la Biblia, ¿no? Hasta los brujos tienen la Biblia. Pero vea el contexto que le da. Mismo Jesús cuando vino dijo, ustedes, ¿qué están haciendo? Adulteran la palabra de Dios por nuestras tradiciones. Tenían la ley, tenían ahí las escrituras, pero ¿qué habían hecho corrompiendo la ley? Le habían dado órdenes a los hombres de que podían dejar de darle el sostenimiento a los padres que ya eran adultos, ancianos, y los hijos ya no eran responsables de aquella acción como hijos. Y los sacerdotes, los líderes espirituales, ¿qué le dijeron? Con que digan corbán a sus padres, esto es mi ofrenda con todo lo que yo pueda ayudarte, pero lo voy a dar al templo, lo voy a dar a mi Dios. Luego queda libre, exento. Eso le han enseñado a ustedes al pueblo. Por tal esa ambición que tienen de que les traigan más cosas. Ese kilo de frijol, ese kilo de arroz que lo necesitaba el padre anciano, la madre anciana, viuda, o como haya quedado, se lo han quitado ese bocado por traerlo para ustedes que son ambiciosos, que son ricos de antemano. Los sacerdotes en el tiempo, los fariseos, escriban, eran ricos, pero ambicionaban más. Por eso Jesús le echó en cara cuando el día que se le mató una ofrenda, y Jesús dijo que la mujer pobre, la viuda, dio más que todos los demás porque dio 2 blancas, que era todo lo que tenía para su alimento de aquel día. ¿Y por qué tenía 2 blancas nada más? Porque los líderes espirituales en aquel tiempo se comían los diezmos, ellos diezmos que eran para las viudas y diezmos que eran para los huérfanos. Por eso Jesús se la aplicó ahí. Ellos tal vez ni la entendieron o la hicieron a un lado, pero Jesús dijo, hipócritas, que ellos daban menos, que hacían que sonara donde echaban la ofrenda, porque daban más que la viuda, pero lo hacían para lucirse, pero daban de lo que les sobraba, porque tenían abundancia. Pero la viuda pobre dio 2 simples blancas cuando debió haber traído más, no solamente para su comida de ese día, la tenían con ración. ¿Ves lo que hacían los líderes? Por eso le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues enseña como doctrina mandamientos de hombres. Hoy no estamos lejos de eso. Observe las iglesias, observe los pastores que tienen hasta avión, ¿no? ¿Sí? Tienen, ¿qué no tienen? ¿Qué no tienen de dinero y casas? ¿Sí? Sin número de pastores que usted mismo conoce, ¿cierto? Que no les da vergüenza tener el dinero de los miembros. ¿Sí? Tenemos al Cash Luna con aviones propios. Tenemos a Maldonado, Dante Gebel, un montón de hombres
que demandan desde diezmos, cooperaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? No estamos muy lejos en el tiempo de Oseas, como dejan la palabra de Dios, la ley de Dios a un lado para hacer lo que quieran hacer. ¿Y por qué perecieron? Porque les faltó conocimiento. Yo sé que mucha gente, los que están ahí engañados, tampoco no tienen la tendencia de escudriñar la Escritura. No tienen la tendencia, solamente tienen una vida religiosa. Probablemente el corazón de ellos es lo mismo que de sus pastores, que desean abundancia. Y los pastores le están predicando y todo el tiempo profetizando: este año es el año de tu victoria, este año Dios te va a bendecir, este año Dios te va a prosperar. Y los corazones de los miembros también es algo ambicioso seguramente. Por eso también no se dan cuenta de lo que dice la Escritura, porque no escudriñan la palabra del Señor. ¿Sí? Vemos ahí que el Señor dice en Oseas que porque desecharon la ley de Dios. Así es que vemos que Oseas fue un contemporáneo también de Isaías y de Amós. Oseas es el profeta que Dios le ordena que tome por esposa a una prostituta llamada Gomer. ¿Se recuerdan? Y que tenga con ellos hijos para mostrar así la condición de Israel. ¿Sí? Hijos de prostitución. Prostituta le llamó el Señor a Israel. En otras palabras. ¿Sí? Oseas simboliza al Señor. La esposa Gomer significa a Israel. Una prostituta que abandona la ley de Dios y por eso perece. Por falta del conocimiento de Dios. Por falta de tener apegada la ley de Dios en práctica en sus corazones. Ahora, por otro lado, vemos, hermanos, la importancia del estudio. Hoy quiero resaltar un poquito eso. ¿Sí? Y el tema es: pida sabiduría a Dios. Pero esto es a través del estudio de la palabra de Dios. No lo va a obtener por otra forma. Por mucho que usted ore, por mucho que usted ayune solamente pidiendo sabiduría, si no tiene dedicación, no va a obtener sabiduría. Claro, también la oración es parte del estudio para adquirir sabiduría. Pero Jesús nos dijo acerca de estudiar la Escritura. Nos enseñó que tenemos que escudriñar. ¿Sí? Jesús lo dijo en Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar? Es examinar, inquirir, es investigar, es averiguar, es observar con sumo cuidado las Escrituras. Es revisar cuidadosamente con el fin de comprender y ver todos los detalles. Eso se refirió Jesús cuando le decía escudriñen. Porque venía y lo acusaban a él diciéndole disparates, tratando de sacar la Biblia, ¿no? Pero lo sacaban en mal contexto. ¡Hey, Jesús, podemos dar carta de divorcio porque Moisés nos dio permiso! No, escudriñen bien la Escritura, que el Señor lo que hizo primero, hombre y mujer los hizo. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Déjense de estar pidiendo divorcio. Entiendan bien la Escritura, vayan y profundicen. Que sí, Moisés se lo dio, pero por la dureza de vuestros corazones. Pero quiten esa dureza, compréndanse, llévense bien, tengan paciencia entre el matrimonio. No sean como el mundo, que el mundo hace eso, en pocas palabras. ¿Cierto? Por eso es escudriñar, es investigar detalladamente, capítulo por capítulo de la Biblia, hasta verso por verso, para ir entendiendo así: Señor, ¿qué es tu voluntad? No, pero solo como cristianos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y cuál? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Pero en contexto de la Biblia, de cada libro, su significado, no sé. No importa, con que yo sea salvo es todo ya. No, el Señor quiere precisamente que, hermano, tengamos gozo en la prueba y que seamos maduros para poder, hermanos, tener sabiduría y poder aplicar bien el conocimiento. Muy bien, así es que todo esto, hermanos, Dios nos va a demandar si queremos sabiduría. En Hechos capítulo 17, vamos a ir rápidamente. Hechos capítulo 17, verso 10. Hechos capítulo 17, verso 10.
Pablo y Silas en Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Ahí está. ¿Ves lo que es profundizar? ¿Ves lo que es indagar? ¿Ves lo que es tener un deseo de tener conocimiento y sabiduría? Pero no salga usted, yo quiero tener sabiduría, pero usted no hace esto, hermano. No la va a tener. Porque su fe es como la onda del mar. Sube y baja. Porque usted es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante. No está firme. Hoy está bien y mañana anda en sus andadas. Hoy anda animado y para mañana ya no tiene nada. Pero no, hermano, eso no es para un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que entender que ha sido llamado para que entienda la voluntad de Dios, para que comprenda la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor desde la antigüedad? Que no se gloríe el hombre en su fuerza ni el rico en sus riquezas, sino que se gloríe el hombre en que conozca mi voluntad. En esto que se gloríe, ¿sí? Que se goce, en otras palabras, que se alegre, que se vanaglorie, voy a usar la palabra que se vanaglorie, en tener ese conocimiento de Dios, ese entendimiento de conocer la voluntad de Dios en su vida y esa práctica, esa habilidad que Dios le ha dado, porque ahora la puede desarrollar y usted se sienta súper bien con decir, wow, para todo lo que me pasa en la vida pareciera que Dios siempre me dice, aquí está una puerta para ti, aquí está una salida para ti. Por eso cada prueba yo ni me desespero, ni estoy volviendo atrás, ni estoy llorando, llamando, hija, yo no puedo, porque sé que mi Dios me ha dado ahora la habilidad para afrontar cada circunstancia. ¿Se entiende eso? Por eso volvamos ahí a Santiago y terminamos con este verso, el verso 9. Santiago 1:9 dice, el hermano que es humilde de condición, ¿qué dice? Gloríese en su exaltación. Ahí está. Cuando ya, hermano, Dios te dio ese conocimiento a través de la palabra, ahora esa palabra se va a unir para desarrollar una habilidad por medio de la sabiduría, hermanos. Tú tienes que estar feliz. Tú tienes que estar gloriándote. Gloríate. No estoy diciendo que presumas a nadie. Estoy diciendo que esa gloria tuya. No sé cómo traducirlo, pero déjenme busco algo. Un ejemplo. Bueno, ¿se recuerdan cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de que anunciar el evangelio el hombre podía depender de los beneficios económicos de la iglesia? ¿Se recuerdan eso? ¿Qué decía Pablo? El obrero es digno de su salario. ¿Sí? Ponía ejemplo, ¿acaso dice los soldados van bajo sus propias expensas a la guerra? ¿Acaso no le da todo el gobierno? El arma, los cascos, todo, ¿no? ¿Acaso los bueyes cuando trillan no tienen derecho a comer de lo que van ahí cultivando hasta cierto, no sé, un elote, un pedazo de hierba de maíz? Tiene derecho. Dice, no le pongas bozal al buey. Dice, ¿acaso Dios lo escribió porque tiene cuidado de los bueyes? No, es por nosotros, dice. ¿Y acaso dice, no tengo derecho de una hermana, o sea, una esposa, como lo trae Cefas y los demás hermanos? ¿Sí? ¿Acaso es mucho, dice, que yo recibiera de ustedes lo económico, que yo les he dado a ustedes lo espiritual? ¿Sí? ¿Ve cómo el contexto que está poniendo Pablo? Dice, pero he rehusado a todo mi derecho, ¿para qué? Para conservar mi gloria. Para yo conservar este gozo sublime que me da de servirles de gratis, que me da de servirle de mi propio esfuerzo, de mis propias expensas que Dios me ha dado en este caso. ¿No? Él trabajaba con sus manos, hacía tiendas y era un hombre muy impetuoso para predicar la palabra, pero también trabajaba para su sustento. Y no solamente para él, muchas veces dice también para los que andan conmigo, porque no quiero que alguien me quite mi gloria. No estoy en contra de aquellos pastores que sin duda dedican el 100% y tienen más cuidado de la grey, de las ovejas, y que reciban un salario, no está mal.
es bíblico. Pero he aquí, para que usted se gloríe cuando tenga ese conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y le diga a su hijo, mi hijo, es que estamos en el trámite de la voluntad de Dios, no te desanimes, hijo mío. Sí, que sea un Abraham cuando lleva a su hijo allá al monte, al sacrificio, y diga, mira, mi hijo, es que Dios se va a proveer. Yo le tengo tanta confianza a Dios que no va a ser necesario que te entierre el cuchillo. Porque en el momento que tenga que suceder eso, Dios va a proveer algo para que salgamos adelante. ¿Se entiende eso? Esa capacidad, esa bendición de Dios para hablar, hermanos, para hacer cosas con una actitud del conocimiento de Dios, pero habilidades que Dios nos dé para que podamos estar de victoria, siempre en victoria. Aún en dolores, aún en aflicciones, pero como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí, entendiendo la voluntad de Dios y con las habilidades. ¿Sí? Pablo y Silas no estaban llorando cuando estaban en la cárcel y con el cepo y las cadenas, sino que estaban como alabando a Dios. Porque conocían la voluntad de Dios. Tenían la habilidad, tenían la fe, tenían la tendencia, el buscar de Dios. Los hermanitos de Berea son un ejemplo. Ellos dicen que no se creyeron de Pablo cuando les anunció el Evangelio, sino que detalladamente investigaron en la Escritura para ver si lo que él decía era así. Hoy en día eso es lo que falta en las iglesias. Pastores dicen cualquier disparate desde acá. Y es su deber escudriñar. Marcar ahí algo de lo que dijo el predicador y ver si tiene un contexto bíblico. Si en verdad tiene contexto bíblico, acéptenlo. Pero si no lo tiene, hermano, usted es libre de desecharlo y usted viene siendo más noble, interesado. ¿Sabe por qué mucha gente hasta se duerme en las iglesias? Yo hace poco descubrí por qué algunos se duermen en las iglesias, porque a mí como predicador usted me va a ver que no lo hago gritar de alegría así de... Yo no soy un Marcos Witt que le va a decir, saca al campeón que está dentro de ti, usted va a remolinear, se va a brincar, va a estar arriba de la silla gritando, yo soy un campeón. No, yo no le voy a hacer eso. Y probablemente en mensajes así, hay algunos que tienen la tendencia de cabecear y dormirse, pues que no hay nada llamativo en las palabras o que te haga gritar o emocionarte. ¿Sí? Pero, ¿sabes? Eso muestra que tienes poca actitud de querer conocer de Dios. ¿Sí? Te lleva un relajamiento tan relajado. Eso sí, sales de aquí y te recuerdas de lo que tú tienes que hacer, el celular, la tele, y te sale la chispa, ¿sí o no? Aquí te estabas durmiendo, pero saliendo aquí te limpias las lagañas y dices, ya estoy listo para lo que venga. O sea, hasta las 1 de la mañana, si es posible, aguantas. Pero es que muestras poco interés de la palabra de Dios. Imagínate que te me duermas aquí. Imagínate cómo vas a poder aguantar leer la Biblia tú solo. 2 palabras leíste y te cayó el sueño. Y luego le echas la culpa al diablo. Este diablo no le gusta que yo lea la Biblia. No, eso somos nosotros. La falta de interés que tenemos para con Dios. No nos importa la voluntad de Dios, en pocas palabras. ¿Sí? Pero bueno, hermanos, hoy tenemos esta bendición de conocer la palabra de Dios y tener que buscar más de Dios. Así es que vamos a darle gracias a Dios y pidámosle a Dios sabiduría. Si usted quiere empezar a tener más sabiduría, aquí está la clave. Escudriñe, investigue, al pie de la letra, profundice, sea como los hermanos de Berea. ¿Quieren sabiduría? Ahí está. Demándele al Señor y el Señor le va a dar abundantemente y sin reproche. Aparte de lo que usted quiera escudriñar por su parte en la casa, no solamente los miércoles, usted puede agarrar opcional cualquier día, al levantarse, al acostarse, meditar todo el día. Ese es el mandamiento de Dios, que meditemos siempre. Amén. Oremos. Amado Señor y